Hola a todos y a todas los que nos están acompañando hoy día, este día jueves. Cambiamos el horario para ver si es que era posible que más gente se conectara, porque sabemos que a las 6 de la tarde ya es una hora en la que están todos terminando sus trabajos, un poco cansados. Entonces, bueno, voy a darle la bienvenida primero. Voy a agradecerles también que hayan aceptado la invitación. Nos acompaña hoy la periodista Carolina Rojas. Ella es autora del libro Abandonados, Vida y Muerte al interior del Sename. Y además de eso lleva muchos años de experiencia tratando temas de niños que están bajo la protección del Estado. También nos acompaña Branislav Marelich, él es abogado y fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y actualmente es consejero también de esa institución. Y en unos minutos más se va a integrar a la conversación el diputado Gabriel Boric, diputado por el Partido Convergencia Social de la región de Magallanes, quien también ha tenido una participación importante en temas de infancia, sobre todo con el Acuerdo Nacional por la Infancia. Vamos a aprovechar esta instancia entonces para partir conversando con Carolina. Carolina, que te quería preguntar sobre el libro que recién publicaste. Más que nada nos gustaría saber de qué se trata, qué es lo que te motivó a escribirlo y también cómo fue todo este proceso de, de reportería que hiciste, cómo, si fue muy difícil para ti reportear y más que nada ir también al tema de eh, ¿cómo ves tú todos estos años de vulneraciones a los derechos humanos que han vivido niños, niñas y adolescentes que están en Sename y también sus familias? Entonces, Carolina. Hola, gracias por la invitación igual. Y bueno, el libro es algo muy acotado, yo creo, dentro de todo lo que pasa en Sename. Yo partí reporteando como en el 2007. Hubo un caso, no sé si lo recuerdan, de Cereco, donde murieron 11 adolescentes en un incendio. Entonces yo creo que ese fue el primer tema que me tocó reportear y de ahí en adelante yo y bastante colegas más, no soy la única que reporteaba Sename, comenzamos siempre a sacar temas sobre los incidentes que sucedían, las muertes, y era muy curioso que nos logramos despertar el interés de la gente. La gente generalmente confundía el tema de los infractores con los niños que están bajo protección y hablaban de los delincuentes, etcétera. Entonces había un sesgo, un prejuicio que era súper necesario romperlo. Y yo creo que hasta el tema de Lisette Villa, la muerte de ella, marca como un punto de inflexión, ¿no? En que las personas se comienzan a dar cuenta y empiezan a tener interés sobre lo que sucede dentro de los centros de protección y particularmente también se empieza a hablar de las OCA. Yo escribí justamente en el mismo año que pasa lo de Lisette, un reportaje que se llamaba Residencias para Madres y Adolescentes, que fue censurado y que hubo toda una batalla legal, digamos, para poder publicarlo. Con el equipo de la revista Paula, digamos, tenía que ser publicado, recuerdo, como en febrero o marzo, y finalmente sale a fines de mayo, y ya había pasado lo del ICEP. Entonces, claro, aquí yo creo que en ese momento había un contexto de la crisis del sistema, y que hemos venido viviendo también, hemos venido viendo estos días, ¿no? Que cada tanto vuelve la contingencia el tema. Entonces, a partir de ahí, bueno, me presentan como a mi editora y decidimos lanzarnos en este proyecto que reúne básicamente 10 historias de casos que ya son muy conocidos, de otros que no son tanto y que hablan de los centros de protección, de los CIPSRC y lo más importante para mí en este momento por la discusión del nuevo servicio que tiene que ver con el tema de la OCA. Evidentemente escribir un libro de esa magnitud con esos temas, digamos, es bastante difícil. En algún momento recuerdo que en el reporteo me costaba ver como sentir un poco el espíritu de lo que yo quería contar, que es básicamente hablar de ellos también, ¿no? De los que han estado sin voz. Generalmente vemos estos anuncios que son como bien pomposos respecto de lo que se va a hacer o no se va a hacer, lo hemos visto ahora en la discusión del nuevo servicio, pero la voz como que en ellos no estaba, ¿no? En las víctimas, en quienes también necesitan reparación, ¿no es cierto? En las madres que han sido víctimas de adopciones irregulares, en muchos niños que han sido víctimas de tortura. Me pasó, llevo en el libro el testimonio de un niño que fue víctima en Galvarino. Él dio su testimonio en el caso de Lisette, en un expediente que tiene aproximadamente 17 tomos y que fue súper difícil leer todo, ¿no? Y este niño pues lo ingresan al CREAT Pudahuel, donde vuelve a vivir tortura. Entonces son esas historias que a mí me parecían que ya o sea, alcanzaban un nivel de negligencia, que era necesario contarlo, hacer una bajada respecto también de las cosas que se dicen sobre Sename, investigarla,
que es el trabajo que yo hago, digamos, pero también tratarlo de la manera más empática posible, sin revictimizar a quienes confiaron en mi trabajo también. Pero bueno, y ahí está el resultado que apareció publicado hace más de una semana y la recepción ha sido muy buena, más de lo que yo me esperaba, digamos, básicamente porque la gente tiene mucho interés en saber lo que está pasando. Gracias, Carolina. Voy a aprovechar de dar la bienvenida al diputado Gabriel Boric, que se acaba de incluir a la conversación. Ya lo habíamos presentado, pero bueno, le doy las gracias como en público y con la presencia aquí ya. Carolina nos estaba contando sobre su libro que recientemente fue publicado, se llama Abandonados, vida y muerte en Sename, ¿cierto, Carolina? Si no me corrige, espérame que está silenciada. Ahora sí. Al interior del Sename, sí. Porque también contiene el tema de la OCA, que es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, ahora le quería dar el pase a Branislav para que conversemos también con respecto a esto que Carolina decía, que bueno, ella ha investigado, lleva años investigando estas situaciones de vulneración que están en las residencias, y cuando tú cuando tú estabas como director del INEH, se hizo toda esta misión de observación, si no me corriges. Y en ese sacaron unos informes que, bueno, un poco polémicos, la verdad, cómo se dio toda la publicación del informe, pero más allá de eso, el contenido es revelador. Hay cosas que nosotros como sociedad venimos, como ya sabemos hace tiempo, con respecto a las vulneraciones, a las agresiones que ven los niños también. Entonces, lo que nosotros queremos saber de tu experiencia es con qué sensación te quedaste tú también, y si al mismo tiempo igual viste buenas prácticas en las residencias de Sename, tanto OCAS como de administración directa. Sí, no, muchas gracias por la invitación y creo que este es un tema muy, muy importante. Pero lamentablemente nos parece sorprender cada cierto tiempo, pero esto es un continuo que sigue ocurriendo con más o menos intensidad desde hace mucho tiempo y con más o menos publicidad también. Tenemos que recordar que ya existía el informe Geldres, dos comisiones investigadoras, una antes del informe del INH y una contemporánea. Entonces, una de las cosas que discutimos en el equipo es por qué vamos a intervenir Sename, vamos a visitar Sename si ya el diagnóstico estaba claro. Porque eso uno también tiene que ser consciente de que uno no empieza a escribir la historia desde que empieza a hacer un proyecto, sino que esta historia viene hace mucho tiempo. Y es importante contar esto porque en la perspectiva que tiene el informe del INH no es solamente constatar, sino que tiene dos particularidades. Uno es que se basa en un método cuantitativo y aleatorio que permite ser una muestra representativa. Entonces ya no estábamos hablando del caso a caso, estamos hablando del sistema. Y cuando decíamos que, por ejemplo, el 20% de niños sufría algo, era el 20% de todo el Sename. Y eso era lo primero que los otros informes no tenían. Y lo segundo es que, constatado el problema, se tenían que dar soluciones concretas. Y eso también tiene el informe, y creo que quizás no se ha visto el informe desde ese punto de vista, pero la parte de solución de problemas con el ABC está en la parte final del informe. Pero este informe quedó también allí, y luego vino el informe de ONU, que básicamente se basa en los datos del instituto, y luego vino el informe de la PDI. Una de las cosas que a mí me quedó, como para decirlo en general, es que no existe conciencia que el sistema está altamente privatizado y que acá se manejan con OCAS, que están organizadas como corporaciones sin fines de lucro. Pero la mayoría, para todos los efectos, funcionan como empresas. Y esa lógica de decir que porque son fines de lucro no tienen intereses de generar, de tener una lógica de prestación de servicio casi como una empresa concesionada, nos confunde a nosotros de que el debate no se está tomando con gente, con ONGs, sino que se está haciendo con personas que están interesadas en el Sename. Entonces, todos los proyectos, las reformas, solamente se escuchan a la OCAS como si fueran de la sociedad civil, pero básicamente las OCAS tienen un interés bastante claro. Y una de las cosas que también queda de todo este tiempo es que no basta simplemente con inyectar más dinero. Esto no es un problema de dinero. En general, ninguna política pública es un problema de dinero.
son problemas de diseño y de gestión. Y acá una de las cosas más complicadas es el control. Ahora, el informe del instituto se basó solamente en las residencias. No se tocó el tema ambulatorio ni las adopciones. Pero el ambulatorio es muy complejo, porque el ambulatorio no tiene aún menos control. En la residencia tú tienes un niño tangible, o sea, está el niño, existe, tú puedes hablar con ellos. En los ambulatorios no es tan claro, porque no son, como dice el nombre, son procesos ambulatorios. Y la calidad de la intervención es mucho más difícil de evaluar. Y las adopciones también es un tema que nunca se abordó. Solamente hay un detalle. Si el informe del instituto tuvieran que leerlo, un solo capítulo, yo les recomendaría que vieran el capítulo de familia. Porque yo creo que el capítulo de familia tiene el corazón de los desperfectos del sistema. Porque el capítulo de familia nos dice que los niños que son institucionalizados, el mismo sistema los aleja de la familia. Claramente hay que alejar a la familia cuando la familia es la vulneradora de derechos, pero algunas veces los niños no son institucionalizados por eso. Y muchas veces es uno o dos los familiares que cometen los abusos o las vulneraciones. Pero lo importante es que la familia es mucho más grande. Y el sistema tiene una desconfianza de la familia, de toda la familia. Entonces el sistema no tiene una regulación orientada, en general, a que las familias se revinculen. Y te voy a dar dos datos. Por ejemplo, el 35% de los centros solo permite visitas durante la semana. Entonces los padres que se les obliga a trabajar para poder recuperar el cuidado personal no pueden visitarlo. 35%. Y el 32% las visitas son solamente en horario laboral, o sea, una incompatibilidad bastante fuerte. Pero también, por otro lado, la buena práctica es que el 58% de la residencia, al 2017, permite visita del fin de semana y el 68% fuera laboral. Aquí debería ser el 100%. Ese 40% de los niños del Sename tienen una vinculación familiar deficiente. Y además, solamente para agregar, los hermanos no son considerados dentro del acercamiento. Y muchas veces los hermanos mayores tienen la figura de padre. Entonces el sistema no está pensado o no está orientado hacia eso. Y por supuesto los educadores de trato directo en el sistema privado están altamente precarizados y sin una capacitación adecuada. Y la mayoría de las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Sename son producto de la negligencia, ni siquiera de la mala fe, ni siquiera de la maldad. Es simplemente la negligencia de no saber cómo lidiar con niños en situación de protección. Gracias, Branislav. Diputado, nuestro interés también es saber con respecto a este nuevo servicio que ya fue aprobado, en que estamos en espera de saber qué es lo que va a pasar ahora con el veto supresivo presidencial, o si el Tribunal Constitucional va a dejar pasar este artículo que supedita la promulgación de esta ley del nuevo servicio también a la promulgación de la esperada ley de garantías que es necesaria hace tantos años. Entonces, diputado, usted trabajó también en las medidas en el Acuerdo Nacional por la Infancia, y según la Subsecretaría de la Niñez, este nuevo servicio se hace cargo de al menos 40 de estas medidas. ¿Es así, diputado? Y si es así, ¿cuáles son? No es necesario que me las nombre todas, por supuesto, pero sí más o menos una idea de qué es lo que efectivamente cambia este nuevo servicio, esta bajada concreta que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema residencial y también ambulatorio. Diputado. Sí, muchísimas gracias por la invitación al Observatorio de la Confianza. Muchas gracias, Sofía, y por cierto a Branislav por la pega que hicieron desde el INDH, por la pega que siguen haciendo. Y a Carolina por el libro. Yo no leí el libro entero, tuve la oportunidad de leer el adelanto que publicaron en el Clinic de la historia de Priscila, si mal no recuerdo, que se suicidó, la suicidaron, diría yo, en el centro de Limache. Y es brutal ver cómo la vida, que eso quienes hemos estado en terreno lo sabemos, pero muchas veces cuando se nombra tanto una palabra, muchas veces se le desprovee de sentido.
y yo creo que una de las gracias de, por lo menos el capítulo que pude leer de Carolina, me imagino que el libro es así, me encantaría poder leerlo entero, es que le otorga carne, hueso, sentimiento, realidad, historia, y la historia de quienes no hablan en la historia oficial, que no somos nosotros, o sea, no son las instituciones, son justamente los niños, niñas, adolescentes, las familias vulneradas, la pobreza, que la correlación entre quienes están en residencias del Sename y pobreza es, pero directamente proporcional, y nos revela de que este no es un tema particular, es un tema de una enfermedad de nuestra sociedad en donde el remedio ha sido hierático en el sentido de que causa más daño que la situación incluso anterior. Entonces, ante ese análisis se vuelve un imperativo ético para toda la sociedad, para todos quienes estamos en puestos de autoridad circunstancialmente, el poder trabajar intensamente para cambiarlo. Y yo estoy de acuerdo con Branislav cuando él decía de que acá esto es un problema estructural y no solamente de financiamiento, también de financiamiento. No es que el financiamiento no importe, también de financiamiento. Pero es estructural y tiene que ver con la lógica, y ahí yo celebro que finalmente, después de mucho empuje, se haya logrado el que, o sea, se haya puesto la presión para que la ley de garantías, que lleva más de 10 años esperando, y que tiene una contracampaña feroz por parte en particular de los sectores conservadores y de la derecha, yo creo que eso hay que decirlo, porque acá no tengo pretensión de ser objetivo ni situarme como un observador imparcial, acá hay intereses en juego, y la derecha, por este temor que desde un conservadurismo siglo XIX-añero, digamos, de la lógica de la autonomía progresiva, están votando en contra permanentemente. Y nos acusan a quienes promovimos que, como lo hizo la diputada Natalia Castillo del Frente Amplio, que fue quien entiendo estuvo conversando con ustedes hace poco y fue parte de la comisión mixta que finalmente logró que la puesta en marcha del servicio se adecuara, o sea, sea posterior a la aprobación de la ley de garantías, y por lo tanto le pone una presión inmediata a la ley de garantías, cosa que a mí me parece correcta pese a la opinión del gobierno. Yo espero que eso no lo vote el Tribunal Constitucional. Y creo que no hay argumentos constitucionales para votarlo. Yo soy un férreo crítico del Tribunal Constitucional, pero me cuesta ver, pese a que el Tribunal Constitucional nos ha sorprendido antes, en el caso del CERNAC, en el caso de la definición de empresa y otros, no creo que hayan argumentos constitucionales para poder votarlo. Entonces, es una buena noticia, pero no sirve el sacar una ley porque sí. No sirve el solo, como decir, promulgamos la ley de garantías, si es que esta ley de garantías efectivamente no tiene un cambio de enfoque en donde se ponga como centro a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no una visión y no la visión que actualmente tiene el Sename. Entonces, y en eso requiere un cambio fundamental también en el financiamiento. Ahora me gustaría referirme, no sé muy bien el formato y pido disculpas por no haber podido llegar al principio, pero estábamos en Comisión de Constitución, en donde estábamos viendo temas votando proyectos relativos a la fijación de precios de productos de primera necesidad, entonces por eso me atrasé un poquito. No sé si vamos a ir como varias preguntas pimponeando o hay una exposición al principio, Sofía. Es una conversación, así que vamos a ir hablando, sí, así la idea es que fluya la conversación entre los cuatro, así que puedes continuar y después vamos con Branislav y con Carolina. Ya, me alegro, no, entonces yo creo que no hay argumentos constitucionales para votar esta indicación transitoria que se logró en la mixta para sujetar el inicio en funcionamiento del servicio de protección a la aprobación de la ley de garantías. Y, insisto, eso no puede implicar sacar una ley de garantías deslavada. Ahí el observatorio para muchas organizaciones de la sociedad civil, hay un observatorio, que se me fue el nombre, Vigilantes, que está revisando Vigilantes por la Infancia, que está, bueno, por la pandemia todo quedó un poco desfasado, pero que ha estado echando una mirada muy crítica y a diferencia de la opinión que tienen el gobierno, que tratan de defender logrado,
pero yo por eso creo que el rol de la sociedad civil en esto es tremendamente importante, una visión muy crítica del cumplimiento de las 94 medidas que se acordaron en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Y ahí yo recomiendo a quienes nos están viendo que le echen una mirada a la página de Vigilantes, porque hace algo que es muy interesante. Evalúa el cumplimiento formal de la medida, en el sentido del cumplimiento procedimental, de, por ejemplo, si se despachó una ley o se hizo el cambio administrativo que había que hacer, pero además le pone una nota respecto al contenido. Y eso es tremendamente importante porque muchas veces los gobiernos, independientes del signo, tienen la desviación o la pretensión de hacer un ticket en una lista, pero se olvidan de la importancia del contenido y que esto no se trata de cambiar algo para que todo siga igual. Y en infancia, yo creo que me ha tocado trabajar algo en el tema, hay una tentación muy grande de no hacerse cargo de los problemas estructurales del sistema. Yo creo que eso ha ido progresivamente cambiando. Creo que, de hecho, el sistema, el nuevo servicio de protección tiene avances que son interesantes en ese sentido. Por ejemplo, el que haya un financiamiento de estándares en la línea de acción residencial y el aumento del financiamiento en otras líneas, la actualización anual del financiamiento vía ley de presupuesto que le da al Congreso un rol preponderante en la materia y por lo tanto no es sencillamente de arrastre, el terminar con los organismos coadyuvantes, los mayores estándares para las OCAs y además el establecer algo que ni siquiera existe hoy día, que estamos tan atrasados en esto, que en toda región exista una oferta estatal para que en el fondo el Estado no cumpla un rol solo subsidiario. Yo creo que hay que avanzar más en cambiar los estándares de financiamiento, pero me parece que hay un avance que ojalá pueda ser complementado con una ley de garantía fuerte, sólida, tal como lo han dicho muchas organizaciones de la sociedad civil y en particular el Bloque por la Infancia, que ha trabajado mucho tiempo en esto. Eso para partir y después nos metemos más en el detalle. Gracias, Gabriel. Quiero aprovechar de decirle a las personas que nos están viendo, en este momento hay 40 personas que nos están acompañando, que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de la opción que hay ahí en Facebook de comentar. Voy a aprovechar de preguntar algo que nos dice acá José Andrés Murillo. Aprovecho de preguntar si acaso puede haber un sistema de protección que integra a la sociedad civil sin caer en una lógica de conflicto de intereses. No sé si alguno de ustedes quiere tomar esa pregunta, Branislao, Gabriel, Carolina, ahí háganme una seña y yo les doy el pase. Se me pierde la... ¿Gabriel? Sí, yo puedo hacer... Mira, primero... Bueno, gracias por la pregunta, es importante porque yo soy de quienes creen que para abordar un desafío tan grande como la infancia, no solamente la infancia vulnerada, la infancia en general, y por eso es importante la ley de garantías, porque para no centrar la discusión solamente en infractores de ley o quienes han sido vulnerados en sus derechos, pero que el rol de la sociedad civil es fundamental. Y muchas veces se confunde, creo, por el mal desempeño que han tenido ciertos organismos colaboradores privados, que también han tenido un pésimo desempeño del Estado. O sea, los CREAT, en términos residenciales, los CREAT han tenido pero han sido terribles, tal como lo han sido muchos organismos colaboradores. Pero en esta lógica que existe hoy día, en estos tiempos de la información y las redes sociales, de meter todo al mismo saco, se termina criticando, desde mi punto de vista, injustamente a toda la sociedad civil y se la asocia a toda la sociedad civil con intereses macabros. Yo creo que eso es un error. Creo que es importante que en políticas públicas tengamos la capacidad de distinguir. Y ante la pregunta de si es posible, yo creo que necesitamos un sistema de contrapesos entre sociedad civil y Estado que sea recíproco. O sea, que el Estado acepte la fiscalización de la sociedad civil. A este gobierno le molesta mucho la fiscalización que hace instituciones como ustedes, el Observatorio por la Confianza. Yo los he visto con los pelos de punta y los crespos así como enojadísimos a propósito de las evaluaciones que hacen en Vigilantes. Pero a la vez, los colaboradores de la sociedad civil tienen que estar disponibles también a
recibir una fiscalización seria y conducente, no fiscalización de tonteras, que muchas veces también se pierde el foco ahí por parte de organismos estatales. Y ahí hay que generar los incentivos correctos, eso es muy difícil, pero yo creo que sí puede haber una asociación virtuosa entre la sociedad civil, que no es el mundo privado que está buscando ganar plata a costa de como sea, y el Estado. Me parece que se requiere eso. En materia de infancia, el Estado llega varias décadas después de la sociedad civil a abordar este desafío. Y por lo tanto no se puede sencillamente prescindir. Yo soy una persona de izquierda, creo en la acción del Estado, en la economía y en la sociedad, pero no creo que haya que centralizarlo absolutamente todo y prescindir de la sociedad civil en este tremendo tema y tremendo desafío que es mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en este país, que además, y termino con esta idea, según el último dato que teníamos de la UNICEF, cerca del 70% de los niños, es una encuesta un poco, hay que actualizarla, es del 2012, cerca del 70% de los niños, niñas y adolescentes habían declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. 70%. O sea, es muchísimo. Nosotros desde la Diputación presentamos un proyecto de ley que crea un estatuto integral contra la violencia hacia la infancia y hacia niños, niñas y adolescentes, que desgraciadamente, como tantas cosas, está estancado porque el gobierno no ha querido darle empuje, pero vamos a seguir empujando en esa línea y ahí el rol que cumplen instituciones como ustedes es fundamental, así que sí creo en la asociación virtuosa entre la sociedad civil y el Estado. Muchas gracias, Gabriel. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo quería aprovechar esta oportunidad de sumarme a la invitación que hizo el diputado de entrar a la página de Vigilantes por la Infancia. Según el último reporte que se hizo desde Vigilantes, la nota que se le da a los avances es de 3,2 y hay un 55% de avance en estas medidas del Acuerdo Nacional. Y para que la gente que nos está viendo sepa, estas medidas tienen 3 ejes, que es los niños que están bajo protección, la protección universal también y prevención. Entonces, por eso es importante que se vaya avanzando en eso. Fueron varias medidas que se presentaron al Ejecutivo y finalmente se decidió algunas de ellas, y se supone que son 40 las que están incluidas también en este nuevo servicio. Y con respecto al poder que tiene también la sociedad civil, el control social que se puede ejercer, el periodismo también tiene una labor muy importante en eso. Hemos visto cómo cuando los periodistas relevan ciertas informaciones y la sociedad se interesa por esto, es posible que también nuestra clase política se preocupe de hacer esos cambios. Entonces, Carolina, te quería preguntar algo cuando Branislav habló sobre las visitas que se hizo el INDH a las residencias. Hay una cosa que me llamó la atención. Estuve revisando el informe y se habla mucho también de la utilización de las unidades psiquiátricas como medida de castigo para los adolescentes que están sobre todo en el área de justicia juvenil. El capítulo de adelanto que publicaron en The Clinic sobre Priscila habla justamente sobre esto. Entonces quería darte el pase para que nos comentaras también sobre esas situaciones, qué es lo que pudiste averiguar tú y bueno, entonces te voy a dar el pase ahora, te voy a activar el micrófono. Ahí, Carolina, por favor. En el caso de Priscila, hay muchas cosas que se fueron develando durante el reporteo que mucha gente no tenía idea luego, que enfrentamos esta investigación, por ejemplo, que se había elaborado como una unidad psiquiátrica que finalmente nunca se terminó. ¿No? Eso tiene que ver también un poco, algo que después podemos hablar, que tiene que ver con las otras carteras también que están involucradas en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el Ministerio de Salud también. Y la falta de cupos que hay para ellos en hospitales, etc. Y esa unidad psiquiátrica nunca se construyó. Entonces, es tan simbólico lo que sucede allí, que ahí estaban algunas piezas donde estaba durmiendo Priscila Hiera. Y básicamente, más que castigo, yo creo que es bueno referirse al tratamiento que ella no recibió, digamos, ¿no? A eso me estás preguntando. Sí. Bueno, y básicamente su tratamiento... El tratamiento que no recibió, y también el hecho de que hay adolescentes que están en el sistema de justicia juvenil que no deberían estar ahí, dadas sus patologías, no son niños que deberían estar ingresados en esas unidades. Sí, lo que pasa es que no tocó solo en ese caso, era como una constante en los demás casos, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso que lleva el libro de Daniel Ballesteros, él estaba en un tratamiento
por policonsumo. Entonces, nunca debió haber estado encerrado, ¿no? Ahí hay un tema que es bastante profundo que después se puede tocar, por qué se dio su encierro, básicamente, y qué es lo que tú poco hablas también, y yo creo que es la tesis también del libro, que tiene que ver con encerrar la pobreza. Priscila entra a este lugar sin ni siquiera comprobarse de que ella había sido parte de este delito, que es como un asalto a una pareja en Viña del Mar, y ella presentaba una situación bastante ya vulnerada desde su infancia con respecto a esta sintomatología que se describe en este capítulo. Y finalmente, además, luego de un tiempo se dan cuenta que es policonsumidora, pese a que habían elementos y documentos y certificados que así lo declaraban. De todos modos la encierran, y lo más importante en este caso es que después de su caso, otro joven también se suicida, y se suicida de la misma manera que ella, y entonces como una constante, ¿no es cierto?, que en ese momento el caso de Priscila sale en la prensa y todo, pero esto luego después vuelve a suceder. Entonces siento que es muy difícil salir de estas situaciones en términos de lo importante que es la supervisión. Yo creo que es como imperativo. No puede ser, ¿no es cierto?, que develemos una situación y luego pase la misma situación en ese lugar. Se suicida de la misma manera, también incluso se habla de un aislamiento que recibían ellos respecto de sus descompensaciones, pero creo que es algo que se proyecta en todos los casos, ¿no? También pasó en el caso de Lisette, digamos, ¿no? Y de las tesis que se plantean respecto también de su muerte, ¿no? Ahí también en el libro aparece un poco el tema del tratamiento o no tratamiento que recibió. Y principalmente también se apuntan clínicas como la del Horvitz, ¿cachai? La atención que no recibió ahí, y eso me parece fundamental. Y cuando a mí me preguntan sobre esto, digo que si bien la responsabilidad cae en Sename, creo que también hay otras carteras que no están dando el ancho en esta situación, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, básicamente. Ahí ustedes pudieron ver en el capítulo cómo es todo el proceso en el que finalmente Priscila termina completamente abandonada a su suerte respecto de lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Habían anuncios como constante de que su salud estaba siendo deteriorada. Además recibe castigos dentro de este lugar que deterioran aún más su salud mental, y finalmente tiene como consecuencia su suicidio. Pero quiero dejar claro que luego de ella ocurre otra situación similar. Entonces, ese es el punto también, ¿no? Lo que hablábamos un poco del carácter negligente de la gente también, y eso es como un imperativo. Para mí la supervisión en este momento es lo imperativo. En los CREAT, como mencionaba Gabriel, o en la JOCA. En este momento el imperativo es la supervisión. O sea, ahora estamos hablando de Priscila, pero en este momento están ocurriendo un montón de situaciones más que hemos revelado estos días, digamos. Gabriel parece que está pidiendo la palabra. Sí, Gabriel. Algo muy breve, aprovechando, me gusta esta dinámica de conversa, de que no sea todo tan rígido. Hay una cuestión que dice Carolina que es muy importante no perder de vista. Se requiere supervisión, pero se requiere también el cambio de estándares. Porque en el fondo hay mucha supervisión que es muy inconducente también. Porque ante la pregunta de qué muchas veces se supervisa, esto me ha tocado verlo, por ejemplo, en el hogar María Teresa de Calcuta en Puerto Natales, que durante bastante tiempo, o sea, de hecho, todavía, es el único hogar en toda la región de Magallanes para niños, niñas y adolescentes mayores de 6 años, lo que implica que te mezclan a todos los niños y niñas y adolescentes mayores de 6 años en un mismo lugar, además a más de 200 kilómetros muchas veces de su familia de origen, porque en el caso de Magallanes ahí está concentrado en un 85% de la población en Punta Arenas. Entonces, es un desastre. Y tienes niños que tienen diferentes tipos de problemática, diferentes tipos de historias de vida que se manifiestan algunas veces en patologías, ya sea de salud mental u de otras características, todos juntos en una misma sala. Y eso no es integración. Eso no es integración. Eso al final puede terminar resultando en mayor vulneración de derechos, porque no hay posibilidad de otorgar el tratamiento especializado que se requiere. Y por lo tanto, los estándares de supervisión tienen que cambiar. Y para eso se requiere, por cierto,
una lógica diferente de recursos en donde no sea una competencia y en donde los estándares que hay hasta el día de hoy del voucher sencillamente no dan abasto. Y ahí, para terminar este punto, concuerdo mucho con algo que decía Branislav. Hablamos mucho del tema de residencia. Las residencias en total en Chile son como un colegio grande, en total en todo Chile. Pero la atención ambulatoria, que muchas veces tiene una sobreintervención, muchas veces tiene tope de programas que se sobreponen uno a otro, no tienen seguimiento respecto de los mismos. Ahí sí que hay billete y negocio por parte de algunas fundaciones. Es algo que tenemos que cambiar y meterle mucho el ojo, porque la punta del iceberg son los abusos que se generan, los abusos bien estructurales, porque no son excepciones a estas alturas, que se generan en las residencias. Pero en la intervención ambulatoria se está generando un daño y una intervención hierática que es tremendamente preocupante y que pusimos mucho énfasis, tanto en el Acuerdo Nacional por la Infancia como en la discusión en la Comisión de Constitución del proyecto para la niñez, del nuevo servicio, para poder también mejorar la lógica que está detrás de la intervención ambulatoria. Eso como... Gracias, diputado. Branislav, no sé si quieres profundizar algo en esto que comentaste anteriormente con respecto a la necesidad de supervisar mejor y poner el ojo y el foco en los programas ambulatorios donde efectivamente está la mayoría de los niños que están en la red del Sename. Sí, prácticamente más del 90% está dentro del área de protección y ese es un porcentaje muy mínimo el que está en residencias. La mayoría está en programas ambulatorios. Branislav. Sí, yo quiero rescatar lo que decía Carolina sobre las prácticas invisibilizadas. Falta mucho todavía que la sociedad, la opinión pública, incluso los expertos, sepan lo que pasa muchas veces en Sename. Y los casos que Carolina comentaba son casos que estaban predestinados a que todo saliera mal. O sea, desde el primer momento, Priscila no tenía ninguna opción, no tenía ninguna oportunidad, porque todo salió mal. Y porque no hay control, no hay un control efectivo. Y lo que hay que hacer, obviamente, es control y transparencia, pero no un control interno, sino que un control externo, incluso fuera del Sename. Expertos, universidades, sociedad civil, pero lo importante es mirarlo afuera, que no sea un control interno, porque el incentivo es a no controlar, básicamente. En los CREA, como una idea, los CREA se reproducen muchas prácticas carcelarias. Los CREA son centros de cuidado en el sistema proteccional, pero son muy similares a los RPA, a las cárceles juveniles, en muchos sentidos. Y la violencia y los abusos sexuales, que quizás fue algo que el informe del instituto dejó muy claro, no se producen de los adultos hacia los niños, se reproducen entre los niños. Y eso es algo tremendamente difícil y tremendamente complejo de abordar, porque eso exige que el educador sea una persona proactiva en la promoción de derechos. Y eso no es. O sea, si nosotros nos estamos preocupando de que correctamente, de que las personas que cuidan a los niños no tengan condenas de abuso sexual, está excelente. Pero el problema ahora está entre los niños, por las mezclas, por la falta de diferenciación. Ahora, yo también quiero hablar un poco de otra cosa que a mí me llama la atención y que me preocupa, y ya lo digo como experiencia, es que cuando existen políticas públicas sobre niños, no se ocupa la evidencia. Las políticas públicas basadas en materia de protección de la infancia y la niñez no se basan en evidencia. Se basan en discursos que probablemente ustedes han escuchado. Yo sé lo que hay que hacer, tengo X años de experiencia, yo soy padre o madre, yo sé cómo cuidar a los niños. Pero las cosas que están basadas en evidencia, que eso es una de las grandes cosas que pone el instituto sobre la mesa, te dicen otras cosas, te dice todo lo contrario. Y en todo nivel parece ser que cuando hablamos de niños, sale lo emocional y no lo racional. Entonces, creer en los expertos parece que no es algo que es muy común en general, pero en materia de niños es aún más. Y es cosa de escuchar, escuchen los debates parlamentarios, los debates de la sociedad civil, algunas veces salen con esas situaciones. Cuando yo estaba haciendo la investigación del instituto junto con todo el equipo, no escuché en pocas ocasiones decir, bueno, ¿tú tienes hijos? Que si tú no tienes hijos, tú no sabes absolutamente nada. Y eso es un problema muy grave.
Y por último, solamente quiero decir que para mí, en mi opinión muy personal, las OCA no son sociedad civil. Para mí, los organismos colaboradores acreditados del Sename no son sociedad civil, porque tienen un interés súper claro. Yo creo que Gabriel lo dijo muy claramente, que el ambulatorio está el negocio. Ahí está. Y ahí es donde la falta de control. Pero para mí la sociedad civil tiene un interés menos manifiesto que la OCA. Aquí no, lo puro y lo santo, lo extraterrestre no existe. Todos tienen intereses, pero hay intereses mucho más evidentes, mucho más amarrados, que son las personas que tienen contratos con el Estado. Ahora, esto no quiere decir que tengan que ser crucificadas o tengan que ser no escuchadas. Hay OCAs que hacen un trabajo increíble, increíble, pero hay OCAs que no. Y todas tienen que ser escuchadas en el momento del debate parlamentario. Pero no hay que mezclar a la OCAs con la sociedad civil. En los debates, por ejemplo, de derecho tributario, se escuchan las empresas y no hay ningún problema. Hay que escuchar a la OCAs en el debate de la reforma del Sename, pero no hay que confundirnos. Gracias, Vanessa. Diputado Gabriel. Ya, Gabriel. Espérame, ahora sí. Estoy de acuerdo con lo que plantea Branislav y quiero instalar una pregunta a la cual no tengo respuesta, pero que es algo que me genera como una mezcla de frustración, angustia, pero también quiero tener esperanza y quiero poder transmitir esperanza en esto. El Estado no lo ha hecho bien en esto. Las OCAs no lo han hecho bien. En general el sistema no ha funcionado. Yo creo que estamos de acuerdo en eso y hay incluso a estas alturas por parte está el informe Geldres, está el informe del INDH, están las dos comisiones investigadoras, están los diferentes reportajes que han hecho periodistas como Carolina, hay más libros sobre esto, hay muchas instituciones que han difundido los abusos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de institución podría hacerlo mejor? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo sé que no es a lo que se dedica, pero si el Observatorio para la Confianza con el conocimiento adquirido u otro decidiera poner una OCA y hacerse cargo de un centro de Sename, ¿lo haría mejor? Uno tiende a pensar, bueno, uno podría decir mejor que lo que hay casi cualquiera, pero no me queda claro. Brainerd dice, claro, las OCAs no son sociedad civil porque son parte interesada. Pero la parte interesada, y esto bajo ningún punto de vista es una defensa de la OCA, yo creo que hay que tener un juicio radical, durísimo y severo con quienes han cometido violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y una cuestión que hoy día es una facultad que no se utiliza, pero hay que revocar revocar los permisos de funcionamiento de instituciones que han cometido estos abusos y fortalecer, por ejemplo, lo que son las FAE, las familias de acogida especializada, que me parece una política pública que está mejor orientada. Siempre preocupándose de que la adopción no esté vinculada o no sea una causa-efecto de la pobreza. Como lo decía Brani, no sé si lo dijo con esas palabras, pero entiendo que se refería a eso en su exposición al principio. Bueno, por lo menos el capítulo que leí del libro de Carolina estaba muy vinculado a eso. O sea, se castiga la pobreza, no necesariamente la vulneración de derechos. A eso me refiero. Pero, ¿qué institución podría hacerlo bien? Preguntémonos eso. ¿Qué institución podría estar adecuada para poder cumplir esta función tan importante? Estamos de acuerdo en que tenemos que desinstitucionalizar, de que lo ideal es no tener a niños, niñas y adolescentes en centros y que los centros no pueden tener las características que tienen hoy día en donde, por ejemplo, como el que les contaba, en que más allá de las buenas intenciones que puedan tener quienes lo administran, el Centro María Teresa de Calcuta o el CREAP Galvarino tenían una cantidad, o el de Playa Ancha, una cantidad de niños, niñas y adolescentes que era absolutamente inmanejable para poder tener una intervención que fuera positiva. Entonces, a mí me parece bien lo que se ha avanzado en las residencias familiares. Creo que eso es un avance en la política pública para ir desinstitucionalizando y que sea solo la última ratio y fortalecer mucho más las FAE. Pero dejo la pregunta abierta. ¿Qué instituciones sí podrían hacerse cargo en el caso que sea necesario llegar a la institucionalización? Gracias, diputado. Es una reflexión importante y necesaria que tenemos que hacer. La verdad es que hemos visto cómo históricamente, al parecer, casi ninguna institución ha podido responder de forma adecuada a los requerimientos y a las necesidades que tienen los niños que están bajo protección. Por supuesto, tampoco tenemos la respuesta ahora, pero podemos ir trabajando en conjunto. Yo creo que es importante que acá
se junten todas las fuerzas que están, que quieren lograr cambios para que la infancia, sobre todo la infancia que está bajo protección del Estado, tengan, porque esos son cambios que afectan la vida para siempre de todos los niños. Todo lo que suceda con ellos en estas instancias, la verdad es que repercute durante todas sus vidas. Entonces, quiero volver a algo y tomarme de lo que dijo el diputado y también de lo que ha dicho Branislav para hacer una pregunta a Carolina. Tiene que ver con esto de la institucionalización de la pobreza y en esta desconfianza que tiene el sistema con las familias de los niños. Carolina, en todo esto que tú has reportado durante todos estos años, ¿nos podrías hablar un poco sobre cómo el sistema trata a las familias, tú que has conversado directamente con ellos y que has abierto un espacio de conversación y escucha también, porque en general no vemos a las familias muy presentes en todos estos procesos, probablemente no porque ellos no quieran, sino que porque no se les da el lugar que merecen para poder participar de todo este proceso. Carolina, te voy a desmutear ahora. Sí, mira, la verdad es que me ha tocado ser testigo del nulo trabajo que se hace con las familias en general, ¿no? Sobre todo en las OCA. Insisto con eso un poco, hace pocos días salió, mientras discutíamos todo esto, el nuevo servicio, la aparición del libro, etcétera, la residencia RDG del Hogar San Ricardo fue denunciada por vulnerar a varios niños en medio de que se denuncia también la muerte por COVID. Se encontraron... Entonces eso es algo, un reflejo que existe en otros hogares y me ha tocado ver en casos de altas vulneraciones cometidas dentro de la residencia, como fue el caso, la última que me tocó reportear, el caso Hualpén. Y voy a ese caso en particular porque ahí había un patrón que me tocó investigar que tenía que ver con el desprecio que había muchas veces por estas madres que son carne de cañón, muchas analfabetas, muchas que ya habían sido institucionalizadas. Imagínate, en familia hay 2 o 3 institucionalizaciones, o sea, estamos hablando de una herida muy profunda. Yo creo que esta es una herida muy profunda y que hay que empezar a analizar, así como en todos los debates que hemos hecho, y hablar de esto y también de las familias que están completamente rotas. En este momento, estas madres están organizadas, y dentro de lo que pude reportear con ellas había un patrón que tenía que ver justamente con desechar su presencia desde que el niño quedaba institucionalizado, ¿no? Como no incorporar sus preguntas. Muchas veces también los niños que se dieron a adopción en este hogar tenían una extensión de familia, había una abuela, había una tía, y son esas las interrogantes que quedan. ¿Por qué se da en adopción un niño que tiene una extensión de familia importante? Entonces aquí yo no he visto trabajo con la familia. La verdad es que en eso tengo una opinión muy negativa respecto, en ningún caso como optimista. Y el libro tampoco, yo no tengo el deber de solucionar, digamos, lo que puede ser Sename en un futuro. Mi trabajo es denunciar, ¿no? De la mejor manera posible lo que está pasando. Y la verdad es que yo soy muy poco optimista respecto de lo que está sucediendo hoy. O sea, por eso mismo vuelvo al caso de las denuncias que han sucedido en medio de la discusión del nuevo servicio. O sea, pasó lo de Hualpén, que yo creo que vino a poner en contexto un poco eso, no solo la falta de trabajo, sino el desprecio que hay por las familias pobres, ¿no? Que son del sur, y en el sur también me ha tocado ver particularmente las OCAs que están ligadas a la iglesia, que creo que ahí hay que centrarnos, hay que poner ojo en que básicamente hay un patrón, hay muchas adopciones irregulares, adopciones irregulares denunciadas en Aysén o en Concepción y en las regiones del sur, y que básicamente hay un mismo patrón. Uno puede despejar casos de los que son más verosímiles que otros, evidentemente, ¿no es cierto? 20 casos que se presentan, al menos 10 sí ocurre el tema de la adopción irregular, y lo que ellas hablan es en el fondo de que han presentado papeles, han conseguido tu casa, trabajo. Ellas muestran con sus papeles, son madres en su mayoría muy organizadas las que denuncian esto, llegan con su carpeta donde el periodista o la periodista, mire, si yo traté de recuperarlo, pero bueno, yo no importa, traté de que se hiciera un trabajo con mi mamá, traté de que se hiciera, y eso no ocurre, o sea, en ningún caso, no hay un interés manifiesto, digamos,
por reintegrar ese niño a su familia o a la extensión de su familia. Entonces, yo creo que hay varias organizaciones que han planteado también esta denuncia, ¿no? En el tema de la falta de revinculación, al contrario, el desarraigo. A mí me ha tocado incluso encontrarme con casos de niños del CREAT que son de Antofagasta y están en Santiago, lo que me parece absolutamente espantoso. Y en ese sentido creo que aquí hay una deuda importante con ellos, ¿no? Por eso la ley de garantía me parece tan importante, más que el nuevo servicio. Aquí lo que nosotros tenemos que terminar son con todas estas vulneraciones que tienen que ver con desarraigar niños, desarraigar de sus familias. O sea, aquí hay familias completamente rotas, hay familias institucionalizadas en 2 generaciones, y eso es lo que me ha tocado ver a mí. Entonces, yo presento estas denuncias y sigo, no sé, termino el libro y sigo presentando otra denuncia como la del caso Hualpén, en que hay casos completamente verosímiles desde la investigación periodística, ¿no? Que hemos podido pedirle a ellas sus antecedentes, ellas los tienen, han trabajado por recuperar a su hijo, me constan al menos 3 casos, y no hay ninguna respuesta para ellas, ¿no? Entonces aquí hay un rollo con la pobreza, ¿no? Que lo hemos dicho tantas veces, y con institucionalizar a niños pobres, incluso de madres, de hogares monoparentales, se da mucho, por ejemplo, y mujeres que quedan completamente solas en esta batalla judicial por tratar de recuperar, evidentemente muchas no lo han logrado, pero en medio de las entrevistas no hay un acercamiento de un asistente social, digamos, que haya querido como revincularla familiarmente. Al contrario, hay un desprecio, digamos, por ella, y eso está aquí muy patente en el caso Hualpén y en otros casos del libro. Por eso yo creo que es importante también escuchar a sus familias y lo que han vivido a lo largo de todos estos años, digamos. Gracias, Carolina. Branislav, para seguir esta línea, ya nos quedan pocos minutos, así que voy a hacer esta pregunta y luego voy a tratar de tomar algunas de las preguntas que nos ha hecho la gente que nos está viendo hasta ahora para poder planteárselas a ustedes. Branislav, cuando se hizo esta misión de observación por parte del Sename, ¿ustedes pudieron ver qué tipo de relación existe entre las instituciones y las familias y si estas efectivamente son consideradas o no en todo el proceso? ¿Tienen alguna experiencia con respecto a eso? Sí, sí. Se pudo descifrar a través de la conversación con los niños y con las políticas de la residencia, pero en general está muy instalado esto de la desconfianza, el desconfianza en la familia. Incluso está claramente manifestada también discriminación machista, porque básicamente a las mujeres, a las madres, se les culpa de las vulneraciones de los niños o niñas. Entonces existe también muchas preconcepciones arraigadas. Cuando una niña o un niño es institucionalizado, es culpa obviamente de la madre. Eso es como lo que está ahí dando vuelta. No es algo extendido, pero no debería ser cero eso. Ahora también hay muchos patrones, muchas formas de ir alejando a la familia, como los horarios, como las visitas, no llamar por teléfono. Incluso hay una palabra que la conversamos con parte del equipo, que cuando los niños están en proceso de intervención en una institucionalización y se necesita localizar familia, le llaman el despeje familiar. Esa es la técnica. Claro, despeje familiar en una acepción dice despejar y aclarar las relaciones familiares, pero se usa en otra acepción, en tratar de ir excluyendo a la familia para que el niño pueda ser susceptible de adopción. Entonces, la forma de intervención no es la vinculación de la familia, necesariamente. Por supuesto, siempre hay excepciones y siempre está orientada hacia aquello. Yo solamente quiero decir algo más con respecto al sistema. Estamos mirando al Sename, estamos mirando a la OCA, que es correcto, pero no estamos mirando también al juzgado de familia. Yo lo dejo en claro ahí, porque los juzgados de familia tienen un rol mucho más importante y no lo pueden ejercer ya sea por falta de incentivo o falta de tiempo. Pero acá el sistema está altamente judicializado. Entonces no estamos pensando cómo vamos a descongestionar los juzgados de familia y dar medidas mucho más eficaces como una protección administrativa. Pero acá, si nosotros tenemos
un excelente servicio de protección de niños y niñas. Tenemos un excelente estándar de OCA y no cambiamos los juzgados de familia, vamos a tener un cuello de botella importante. Muchas gracias, Branislav. Ahí también es importante mencionar que este proyecto del nuevo servicio trae estas oficinas locales de la niñez, las que la verdad es que sin el sistema de garantías no van a tener la potestad como para poder hacer un cambio efectivamente de pasar este sistema que tiene una excesiva judicialización a una protección administrativa también de la infancia. Vamos a cerrar ya, así que voy a plantearles 2 preguntas y después les voy a dar un espacio para poder cerrar la conversación. Hay muchos comentarios que hablan sobre la supervisión y la fiscalización. Y también eso ha sido un tema que ampliamente debatido en este proyecto del nuevo servicio. ¿Cómo cambia esto en esta nueva institucionalidad que se quiere aplicar? Eso por una parte. Y segundo, ¿a dónde tendríamos que apuntar? ¿A dónde tendría que apuntar una fiscalización que sea efectiva? Porque ahora Sename sí hace fiscalizaciones. Por ejemplo, en la residencia de Sename, que estaba hablando Carolina, de Walpen, se hizo una evaluación y salió con una nota buena, un 8,6, igual que casi la mayoría de las residencias de la red. El 76% más o menos tiene nota buena, aun cuando sabemos todo lo que está pasando ahí. Entonces les quiero dejar abierta esa pregunta. ¿Cómo cambia esto con el nuevo servicio y a dónde tendríamos que apuntar con la fiscalización y la supervisión? No sé si alguien quiere contestar, que me haga una seña y yo le doy el pase. Diputado, no sé si usted quiere tomar la pregunta. Sí, dame un segundo que estoy buscando. Ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya. A ver, respecto a la supervisión, yo creo, bueno, reitero lo que decía antes, da lo mismo que haya mucha supervisión si es que se supervisan, no tonteras, pero cuestiones que no inciden en mejorar la calidad de vida y el tipo de intervención de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, habían instituciones que alegaban, y me tocó conocer en terreno, en La Pintana, por ejemplo, que iba un supervisor del Sename que no tenía mayor conocimiento de los niños ni se preocupaba de los niños ni de adolescentes, sino que iba a ver si estaba la linterna encima del refrigerador y si es que, no sé, cuestiones exclusivamente relativas de infraestructura, que son importantes, por cierto, son importantes y cada centro tiene que tener la infraestructura adecuada. Pero tiene que estar todo pensado en función de los niños, niñas y adolescentes. Esto no son entes abstractos que funcionen solo porque estén en el papel. Uno tiene que verlo en el caso a caso, y por eso es importante la pega que hace Carolina. Y yo recojo una cuestión que dice, porque a quienes estamos en puestos de autoridad, muchas veces reaccionamos a la defensiva cuando hay denuncia, y aparece inmediatamente, bueno, ¿y qué propones? No, pues el rol del periodismo de investigación no es solucionarle los problemas, o ni siquiera de la sociedad civil, no es solucionar todos los problemas. Nosotros tenemos, quienes estamos en puestos de autoridad, tenemos que aprender o reaprender a escuchar estas denuncias y no entenderlo todo como un ataque. Y ahí me parece que hay un déficit muy grande, bueno, no solo en este gobierno, por cierto, pero también en los anteriores. Respecto de cuáles son las mejoras que desde mi perspectiva tiene el nuevo servicio. Se supone que primero debe garantizar la oferta programática en cada una de las regiones del país. Digo esto porque es importante para entender qué es lo que se fiscaliza. Y eso hoy día no es obvio. Yo, como les contaba, en el caso de Magallanes hoy día no tiene oferta programática directamente del Sename, sino que está absolutamente tercerizado. Las subvenciones pasan a llamarse aportes financieros del Estado, que es un compromiso simbólico, pero poco a poco también va cambiando la lógica. Ahí falta mucho más. Nosotros peleamos por cambiar la lógica de financiamiento, pero todavía falta ahí vencer la lógica neoliberal que termina aplicando y la lógica del Estado subsidiario que termina permeando en todas las instituciones. Aumentan los estándares de acreditación y las OCAs tienen que cumplir, se supone, y esto es importante, ahí sí es muy importante la fiscalización, cumplir con altos estándares de gestión institucional y financiera, asegurar la experticia del personal del trato directo, hoy día solo se exige cuarto medio, y el cumplimiento efectivo de la legislación laboral. Uno de los problemas que hay en este tema es que la rotación
de los educadores de trato, de los y las educadoras de trato directo, es muy alta. Entonces, para poder tener una intervención que genere resultados en el mediano plazo, se requiere también establecer vínculos. Y cuando alguien está pensando en qué momento me puedo ir de este lugar, ese vínculo no se genera. Entonces también es importante ver esto desde el punto de vista de los trabajadores. Por cierto, el centro son los niños, niñas y adolescentes, pero la estabilidad laboral y las condiciones laborales también tienen que ser buenas para que tengamos un círculo virtuoso en esto. Y no solamente en las residencias, sino también en las OCA. Se incorpora con los principios de probidad y transparencia, se modifica el valor de la unidad de subvención del Sename a valor UF para que eso permita un reajuste más rápido, se aumenta la línea de acción de cuidado alternativo elevando en un 50% el pago de los costos fijos por convenio y además, bueno, como señalaba antes, esto se va a fijar cada año a año en la discusión presupuestaria. Y lo más significativo desde mi punto de vista es la actualización de la forma anual de los valores y montos establecidos en lo que era el artículo 30 de la ley 20.032, mediante la ley de presupuesto, que además va a incorporar a un consejo de expertos para que en el fondo no sea solamente una cuestión de arrastre. Entonces, la fiscalización va a estar por sobre nuevos estándares. Ahora, nada de esto va a servir si es que no cambiamos la lógica y por eso, y ahí aprovecho de responderle a una persona que estaba comentando, si no me equivoco, en el Facebook, Janina Basso, si no me equivoco, que estaba criticando muy duramente lo que ella califica de chantaje de la ley de garantías. Esto no es un chantaje. No es un chantaje porque la ley de garantías lleva más de 10 años y si no hay un cambio de lógica estructural en cómo abordamos el desafío de la infancia en Chile, no solamente de quienes están vinculados a la red del Sename, de toda la infancia, que es un cuarto de la población, o entre un quinto y un cuarto de la población, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Acá hay que tener un cambio estructural de mirada. Los niños tienen que ser sujetos de derecho con autonomía progresiva, porque si no, insisto, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a tener resultados diferentes. Por lo tanto, yo, insisto, defiendo en el amarre del nuevo servicio de la ley de garantía. Gracias, diputado. Voy a aprovechar de decir algo al respecto. Efectivamente, se ha acusado esta especie de parte de estos sectores conservadores como si esto fuera un chantaje, el amarre o la supeditación de la promulgación de las dos leyes. Quiero aprovechar muy brevemente, diputado. Carolina, voy contigo enseguida para que cerremos luego la conversación. Hay un tema con el tema de la ley de garantías que es la autonomía progresiva. Efectivamente, se asocia a ciertos temores. También se habla de la estatización de los niños, que como tú nombraste al principio, hay una campaña fuerte en contra de esto. Y me parece muy importante y relevante aprovechar este espacio para poder explicar a la gente que nos está viendo qué es la autonomía progresiva de la forma más breve posible, una explicación muy simple, y por qué, para que puedan entender también por qué esto causa este temor en parte de la sociedad. Diputado, si nos puede explicar muy brevemente qué es lo que es. Sí, el concepto de autonomía progresiva tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de alguien, no son ni propiedad de los padres ni son propiedad del Estado. Y por lo tanto acá no hay un conflicto cuando el mundo evangélico más conservador, no quiero usar insultos calificativos o descalificativos, pero quienes lideran estas campañas en contra de la ley de garantías por el concepto de autonomía progresiva, que permea mucho en la derecha. Yo les recomiendo que vean los discursos que se dieron en la Cámara de Diputados cuando discutimos estas cosas, porque es impresionante cómo la presión del mundo evangélico, en particular, y también los sectores conservadores católicos, permean en el discurso de la derecha, algunas veces por convicciones, pero otras muchas veces pensando en los votos, sin entender de qué están hablando. Y la autonomía progresiva es básicamente la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de ir ejerciendo, de ser sujetos de derecho, pero ir ejerciendo esos derechos en la medida en que se van desarrollando mental y físicamente. ¿Por qué progresiva? Porque evidentemente un niño o niña recién nacido o de 3 años no puede ejercer por sí mismo esos derechos y necesitan de un adulto que esté ahí para asegurar ese cumplimiento. Y ahí el Estado tiene que tener un rol de contraparte de fiscalización también hacia las familias. Por eso establecemos derechos que tienen que ser garantizados y exigidos judicialmente. Pero a medida que los niños, niñas y adolescentes van creciendo, son capaces de ir ejerciendo sus derechos. Por ejemplo, y esto lo dice de manera muy clara la Defensoría de la Niñez, el derecho a participación. Déjame terminar con una pequeña idea. Yo estoy participando en una mesa que se armó desde el gobierno para elaborar una estrategia de salud mental
en el contexto de la crisis del coronavirus. Y me tocó elegí más bien participar en el grupo que se va a atender a grupos específicos, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, gente que tiene alguna patología o tratamiento que ha perdido continuidad. Y lo que la defensora de la niñez, que cumplió un rol importantísimo en este debate, nos decía es, acá tienen que participar los niños, tienen que participar los adolescentes, no podemos estar ya sea los expertos o los políticos definiendo todo por ellos. No, tenemos que no solo escucharlos, que sean incidentes en las discusiones que van a afectar directamente su calidad de vida. Y por lo tanto, la autonomía progresiva se expresa en cuestiones como esa, y yo creo que es un principio a defender en el debate parlamentario de aquí en adelante. Muchas gracias, diputado. Ya para ir cerrando, Carolina, te dejo la... Dame un segundo, espérame. Ahora sí. Para cerrar, lo que me parece más importante es supervisión técnica, esto en todos los centros, particularmente en la OCA, sobre todo con los trabajadores que han sido sumariados, y en el nuevo servicio hay trabajadores que han sido sumariados. Creo que mayor cupo en salud y un trabajo con la familia. Me parece que ahí están las tres grandes deudas, al menos las que recuerdo en este momento, y las que me parecen más graves, que tienen que ver con eso, con la falta de supervisión, y ojo con los trabajadores sumariados y estas OCAs también, ¿no? Que no se puedan reacreditar, por favor, sobre todo las ligadas a las iglesias que han sido vulneradoras anteriormente en casos bastante conocidos, como fue la OCA San Ricardo, que ya tenía denuncias de abuso mucho anterior a lo que sucedió esta semana, digamos. Eso. Gracias, Carolina. Branislav. Sí, yo para terminar, solamente quiero dejar un detalle. Yo creo que ciertamente la legislación del nuevo servicio y el sistema de garantía es un avance. O sea, eso que alguien diga que es un retroceso no es aceptable. Probablemente muchos de los interesados dicen que es insuficiente, pero es un avance de todos modos. Pero la pelea o la batalla no solamente está una vez que la ley se dicte, sino que también hay muchos reglamentos que se van a dictar en conformidad con la ley que pueden hacer más fuerte la protección o un poco más débil. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque ya esto es competencia del Ejecutivo y hay que revisar cuáles van a ser los requisitos más exactos, más precisos de evaluación. Y también hay que garantizar la autonomía y la independencia de este comité de expertos, porque este comité de expertos le va a dar legitimidad, le va a dar control, confianza de que se está haciendo las cosas bien. Pero lo importante es que se va a aprobar la ley, pero hay que también seguir la batalla y la incidencia en los reglamentos. Así es, muchas gracias, Branislav. Diputado, para cerrar. Para cerrar, agradecer mucho estos espacios. He visto el ciclo de foros que han estado haciendo. El rol de la sociedad civil es tremendamente importante. Felicitaciones a la pega que están haciendo desde el Observatorio para la Confianza, a la pega que se ha hecho desde el INDH. A Carolina, preguntarle dónde en estos tiempos de librería cerrada se puede encontrar el libro. No sé si estará para leerlo vía web, pero me encantaría poder tenerlo físicamente o sea, yo creo que no podemos naturalizar la violencia contra niños, niñas y adolescentes por parte del Estado como algo normal que pasa de tanto en tanto. Y esta cuestión, yo creo que libros como el de Carolina, con solo haber leído un capítulo, ayudan en esa dirección. Felicitaciones por la pega, mis respetos por la pega, aunque muchas veces quienes estamos en política hayan reacciones muy a la defensiva. Lo he visto en la Comisión de Constitución. Yo creo que lo que se está haciendo es fundamental. Los invito también, como lo hizo Sofía, a que se metan a Vigilantes por la Infancia. Vigilantes por la Infancia, a propósito, en conjunto la Fundación Colunga, creo que el Observatorio para la Confianza también, con Ciudadanía Inteligente, hicieron una cuestión bien interesante, que es agarrar ciertos temas y empezar a darle seguimiento. Y por ejemplo, tuvimos un debate en donde el gobierno no participó, no quiso, pese a que lo invitaron, cambiaron fecha por ello, respecto de la situación de los niños que viven en la calle. Sí. Y este censo, que es entre comillas censo porque fue muy restringido,
y cómo mejorar eso. Eso hay que hacerlo respecto de todas las áreas que tiene el Acuerdo Nacional por la Infancia y tiene que seguir independiente del gobierno que venga. Ahí la presión tiene que ser firme, apretar duro a quienes estamos en política para que este tema no se olvide y no pase y deje de ser solo para muchos un discurso bonito, pero que no se ejerce. Y permítame terminar con algo de coyuntura. Desde mi punto de vista, es vergonzoso lo que pasó ayer en el Senado, en donde se rechazó la admisibilidad del postnatal de emergencia, que utilizan principalmente madres, debieran utilizarlo más los padres también. Eso también, la corresponsabilidad es algo hacia lo que tenemos que avanzar, pero el gobierno hizo todo por echarlo abajo. Desgraciadamente, senadores y senadoras de la oposición se sumaron a eso, finalmente se rechazó en el Senado, vamos a ir a una comisión mixta, pero ante urgencias de estas características es importante ir corriendo las barreras de lo posible, y ahí quienes hablan todo el tiempo de los niños primero como un eslogan, los niños primeros en la fila, Felipe Castes es experto en esa cuestión, al final, a la hora de los votos, de los que hubo, no están. Y eso, desde mi punto de vista, es una inconsecuencia tremenda que en estos tiempos en donde la política está muy desacreditada, es muy fácil decir que todos son iguales, pero no todos son iguales. Vean cómo votan sus parlamentarios y en función de eso hagan su juicio respecto de cuáles son las ideas y convicciones que se defienden. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, a los tres. Carolina, ¿dónde está tu libro rápidamente? En Busca Libre. Busca Libre es como ahora lo más rápido para que le llegue ahí. De todas maneras, vamos a hacer llegar un ebook a los participantes de este conversatorio. Una raja, muchas gracias. Sí, oye, lo último, gracias también a la Fundación que viene haciendo una pega tremenda desde Vigilantes y el Observatorio. Quiero mencionar ahora que ellos hicieron parte de una denuncia del abuso de una persona dentro del CREAT Pudahuel. Esa denuncia logró su medio, sacaron a este trabajador, así que muchas gracias también por apoyar el trabajo periodístico. No, muchas gracias a todos ustedes por el trabajo que realizan desde sus áreas. El observatorio siempre está abierto y disponible para poder trabajar y poder también hacerse cargo de estas cosas como sociedad civil. Nuestra labor es ejercer este control también sobre las instituciones, aunque a veces nos cueste mucho, sobre todo en esta época de pandemia, donde también es importante decir que es muy, muy difícil acceder a la información de lo que está pasando. Hay un hermetismo importante que también tiene que ser relevado como un tema a tratar. Así que eso vamos a cerrar ahora, nos pasamos mucho rato, le quiero pedir disculpas a la gente y también a los invitados por eso, pero este tema da para mucho, así que nada, un abrazo a la distancia, espero que ustedes y sus familias estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Un gustazo.